Hola, bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro proyecto Control de Préstamo. El siguiente capítulo de nuestros reportes. En el capítulo anterior dejamos pendiente el cálculo de los moratorios de este reporte de cuotas vencidas. He hecho ese cambio y otros más que vamos a ver en este capítulo. Aquí pueden ver la columna que he agregado y el cálculo de los intereses moratorios. Como dice aquí en este primer capítulo, este primer punto, perdón, he agregado también la columna de teléfono. Aquí lo podemos ver para que en el mismo reporte tengamos tanto los intereses moratorios como el número de teléfono de nuestro cliente para poder enviarle ya sea un WhatsApp o marcarle para hacer ese recordatorio de pago. Vamos a ver cómo están implementados estos códigos. Vamos a ver el primer punto. Vamos a dar doble clic en este combo box y vamos al procedimiento de crear nuestras columnas. En el caso del reporte de cuotas vencidas, aquí encontramos esa columna, intereses moratorios y la última de teléfono. Es el cambio que debemos hacer en nuestro list view en el caso de la creación de las columnas. Vamos a ver el cálculo de interés moratorio, cómo lo he implementado. Voy a dar doble clic en este botón y en el procedimiento de reporte de cuotas vencidas. Vamos a encontrar esta parte que vemos aquí, donde haremos el cálculo de los intereses moratorios y el cálculo del impuesto, más bien la generación del impuesto en caso de que aplique impuesto a ese préstamo. La, eh, la consulta ha quedado de la siguiente manera. Aquí vamos a encontrar que he agregado la tasa del impuesto, el teléfono y el impuesto correspondiente para que podamos hacer ese cálculo. Lo único que haremos es una operación matemática en esta variable de intereses moratorios. Vamos a multiplicar el capital que está en la columna 3. Si podemos ver aquí, esta línea ya la teníamos, corresponde al capital. Si contamos nuestras columnas, recuerden, empezamos en la columna 0. Esta sería la columna 1, 2 y la columna 3. Eso es lo que haremos. Tomaremos el capital, lo multiplicaremos por los días transcurridos. Esta variable ya la teníamos hasta el capítulo anterior. Aquí hacemos una diferencia de días entre la fecha de vencimiento de la cuota y la fecha final de nuestro reporte, esta fecha que tenemos aquí. Posteriormente lo vamos a multiplicar por la columna 8, que es donde tenemos la tasa de interés, y esta la vamos a multiplicar por 2 porque la tasa moratoria le estamos cobrando al doble de la tasa normal. El resultado lo vamos a dividir entre 360 porque se trata de una tasa anualizada y lo dividiremos entre 100 porque se trata de un porcentaje. Ese resultado que obtengamos de los intereses moratorios, en caso de que cause impuesto, vamos a multiplicar el importe moratorio generado por la columna 9, que es donde estamos obteniendo en nuestra consulta la tasa del impuesto. Este resultado lo dividiremos entre 100. Esas dos cantidades vamos a agregarlo al total que ya teníamos. Si nos damos cuenta, aquí agregaremos esos dos conceptos, intereses moratorios e impuesto por los intereses moratorios. Hicimos un ajuste en estas líneas porque
hasta el capítulo anterior no teníamos el impuesto, el interés moratorio. Esos son los cambios que vamos a observar en el cálculo de los intereses moratorios. En el siguiente punto, para exportar los reportes a PDF, vamos a dar doble clic en este botón. Aquí lo primero que vamos a hacer es validar si nuestro list view tiene datos. En caso de que tenga datos, vamos a continuar con estas líneas de código. Lo que haremos es validar nuestro combo box, qué reporte tenemos seleccionado. En el caso del primero, que es el de clientes, vamos a hacer referencia a la hoja donde lo tenemos y vamos a seleccionarla. Van a encontrar en el archivo que les voy a compartir, he agregado algunas hojas y he preparado esos reportes, esas columnas, porque para exportarlo a PDF vamos a tener la necesidad de enviar los datos que tenemos del reporte en el ISView, lo vamos a enviar a la hoja, así como lo vemos aquí en el caso del primero, que es el de clientes. En el caso del segundo, igual van a encontrar así todos estos reportes para que lo creen en caso de que estén creando sus propios reportes o si descargan el archivo lo puedan ver cómo está estos reportes. Previamente tenemos que configurar nuestra hoja. Aquí en imprimir vamos a poder visualizar. Vamos a tener la necesidad de configurar nuestra página. En mi caso yo ocupo la opción de tamaño carta. En el caso de otras regiones ocupan el tamaño A4 y en el caso de márgenes también. En el caso de los encabezados, cuando esta hoja tenga más de una, dos, tres, cuatro hojas, será necesario configurar ese encabezado para que el encabezado se repita en cada una de las hojas. Existe una opción por aquí que dice en la pestaña disposición de página, si damos clic en este icono que al posicionar nos dice configurar página, aquí encontramos en esta ventana la pestaña que dice encabezado y pie de página. Aquí yo he configurado el pie de página para agregarle el número de páginas para que se muestre en caso de que sean más de una página. Y en el caso de la pestaña de la hoja, le he dicho en esta opción que se repitan en el extremo superior. Si se dan cuenta, aquí dice de la 1 a la 4, es decir, que seleccionamos para que estos se repitan en las siguientes hojas. De esa forma vamos a hacer la configuración de cada uno de nuestros reportes para que se presenten correctamente al momento de exportarlos a PDF. Aquí tenemos algunos comentarios de lo que hace cada línea de código. Aquí no voy a explicar mucho. Son códigos que ya hemos visto en otros capítulos. Aquí vamos a recorrer nuestro list view, cada uno de los registros para enviarlos a la hoja de Excel en cada uno de las columnas correspondientes. Vamos a generar los totales y por último vamos a generar nuestro archivo PDF. Vamos a hacer referencia a la hoja que le corresponde dependiendo del reporte y vamos a exportarlo a una carpeta que se llama reporte con el nombre de la hoja. Ese es el nombre que va a quedar guardado en esta carpeta. En el caso de clientes, vamos a guardarlo con este nombre y así sucesivamente con los demás. Esta carpeta no es necesario crearla. Esto ya se los comenté en el capítulo anterior, que al momento de abrir el formulario, aquí tenemos el código para crear esa carpeta de reportes.
Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los reportes. Si se dan cuenta, aquí tenemos otra condición donde vamos a hacer mención de que si se trata del reporte de préstamos otorgados, vamos a hacer lo mismo con todos los demás. Vamos a generar nuestros totales. Cada reporte que exportemos, vamos a reemplazarlo. Ese se va a quedar guardado en la carpeta reportes. Si generamos un nuevo reporte de ese mismo, lo va a reescribir. Es decir, que no vamos a tener un historial de reportes. En caso de que quieran un historial, lo que tienen que hacer es extraerlo de esa carpeta y o renombrarlo con la fecha, puede ser con la fecha del reporte, en la fecha que lo están generando. De esa forma podrán hacerlo. Eso mismo vamos a observar en cada uno de los reportes hasta llegar al último, que es el de cuotas vencidas, que es el reporte producto de este capítulo. Vamos a visualizar nuestro reporte, el de cuotas vencidas. Vamos a generarlo. Aquí observamos esa columna de intereses moratorios y su teléfono. Vamos a hacer ligeramente un cálculo para comprobar si esos intereses moratorios son correctos. Si nos damos cuenta, en el primer registro tenemos un capital de 2.292. Ese lo vamos a multiplicar por el número de días. Si vemos, tiene 28 días de vencido. Vamos a multiplicarlo por 28, 2.292, que es el capital, lo vamos a multiplicar por 28. Este lo vamos a multiplicar la tasa. En mi caso yo a todos le he registrado la tasa del 36. Esa tasa lo debemos de multiplicar por 2. El resultado será por 72. El resultado que nos dé, voy a hacerlo de nuevo porque al parecer se me borró, 2.292 por 28 días por 72, tal y como está en la fórmula del código. El resultado lo voy a multiplicar, a dividir, perdón, entre 360 días porque es una tasa anualizada y también lo dividiré entre 100 porque es un porcentaje la tasa de interés. El resultado me da 128.35. Es este importe que tenemos en la columna de moratorios. Por lo que podemos ver, es cálculo correcto. Vamos a hacer la suma 2.292 más 385 de intereses ordinarios más 128.35 de intereses moratorios nos da un resultado de 2.805. Es el dato que tenemos en la columna de total. Esto indica que tenemos el cálculo correcto. Ese es el cambio en este reporte. Hemos agregado también en los totales la columna de intereses moratorios. Lo hemos recorrido hacia la derecha para que coincidan con los totales de los encabezados del list view. Vamos a dar clic en imprimir formato. Aquí es la exportación a PDF de nuestro reporte. Aquí vemos el reporte ya en formato PDF. Aquí tenemos todas las columnas correspondientes, las que tenemos en nuestro list view y que estas deben ser las mismas que tenemos en la hoja de Excel. Si vemos en la parte inferior tenemos el número de hojas y de cuántas hojas se compone. En este caso es de una sola. El otro cambio que vamos a observar o que vamos a realizar es la modificación de nuestra tabla TBL pagos.
En nuestra base de datos tenemos esta tabla TBL pagos y TBL préstamo detalle. Hemos hecho, o más bien he hecho dos cambios en esta tabla. El campo fecha pago, aquí tenía otro nombre hasta el capítulo anterior, y total pago. He reducido el nombre de este campo, lo he dejado como fecha P y total P. Este era total pagado o total pago. He hecho ese cambio porque en el siguiente capítulo voy a presentar un tema que me lo han pedido, que es el de generar gráficos. En este fue necesario hacer una consulta bastante grande y me encontré con que al momento de ponerla en Excel me daba un error. Entonces, en esta línea queda una consulta bastante grande, entonces Excel no me permitía. Lo que tuve que hacer es reducir el nombre de las columnas o de los campos de la tabla para que generara un código más reducido. Ese cambio también lo vamos a observar en nuestra tabla TBL préstamo detalle. Aquí tenemos esa columna, fecha pagado, se queda como fecha P. Este cambio, además de hacerlo en nuestra base de datos, lo debemos de hacer en nuestro código. Aquí vamos a observar en una de nuestras consultas. Voy a ubicar una consulta donde aquí observamos. Si observan el código anterior de un capítulo anterior, aquí tenía un nombre diferente. Ese cambio lo debemos hacer en todo nuestro código. Para que se les facilite ese cambio, en la parte superior de nuestro editor de código tenemos este icono que dice buscar. Vamos a darle clic. Se nos abre esta ventana donde podemos buscar dentro de todo nuestro proyecto. Vamos a seleccionar esta y vamos a seleccionar esa que dice palabras completas, porque si no le damos este clic en esta opción, nos encontraría otros y nos haría un cambio no, que no debemos hacer. Entonces, de esta forma encontrará el campo correcto, como lo teníamos anteriormente, que en este caso era pago, fecha pago, y le daríamos en buscar siguiente. En mi caso ya no lo encuentra porque ya hice todos los cambios, pero voy a modificarlo para que vean este cambio y me voy a posicionar aquí. Le voy a dar buscar siguiente y si nos damos cuenta, aquí lo encuentra y aquí tenemos una opción de reemplazar. Aquí me faltó, aquí debe quedar como fecha P, porque es como está en la base de datos. Si nos damos cuenta que dice fecha P. Entonces vamos a decirle buscar siguiente y le vamos a dar clic aquí en reemplazar. Si nos damos cuenta, ha reemplazado el campo y ya no ha encontrado más. En el caso de ustedes, si lo hacen de esa forma, van a encontrar varios registros o varios códigos con ese cambio que deben de realizar. Si descargan este archivo ya tendrá todos los cambios. Según lo que vi, no me generó ningún error, pero en caso de que se me haya quedado algún código por modificar, le saltará algún error y si me lo reportan, por favor, para que yo haga el ajuste o el cambio correspondiente. Este capítulo lo vamos a concluir en la opción de reportes con este capítulo. Probablemente quede algún tema pendiente porque los ejemplos que he estado registrando aquí en el caso
de las cuotas le he aplicado pagos completos. Pero, ¿qué pasa si hacemos pagos parciales? Este reporte necesitamos identificar si alguna cuota tiene un saldo o un pago parcial. Ese es un pendiente que voy a trabajar más adelante en caso de que se acepten pagos parciales. Ok, bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver ese tema de los gráficos porque me lo han pedido. En el capítulo anterior lo pidieron que sería bueno tener una opción. Estoy trabajando en ello y en el siguiente capítulo espero presentarlo. Dejamos hasta aquí este capítulo. Les agradezco su interés por este proyecto y los espero en un siguiente capítulo.